iglesia. Es el libro de los Hechos, capítulo 28. Vamos a considerar esta porción de estos versos y vamos a pedirle al Señor que nos dé la libertad para poder comprender su palabra, para que hable a nuestra vida. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Si usted quiere que Dios le hable, yo quiero que Dios me use para hablar a su vida. No seré yo, sino seré portador de su palabra. Hechos capítulo 28, vamos a estar leyendo desde el verso primero hasta el versículo número 10. Y nos vamos a ir por ahí a considerar esta parte. Hechos capítulo 28, versículo número 1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 28, verso 1, dice la Escritura: y una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta, y los habitantes nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Verso 3: pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió de la mano. Verso número 4, dice la Escritura así: los habitantes, al ver el animal colgando de su mano, decían entre sí: sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, justicia no le ha concedido vivir. Verso 5, Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó al animal al fuego y no sufrió ningún daño. Verso 6, y ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato y de no observar nada normal en él, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Verso 7, y cerca de ahí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Verso 8, y sucedió que el padre de Publio yacía en cama, enfermo, con fiebre y disentería, y Pablo entró a verlo, y después de orar, puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto, y cuando estábamos para salvar, nos suplieron con todo lo necesario. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos, Señor, con tu palabra en esta mañana. Creemos, Señor, que tu palabra poderosa, así como benefició a esa isla de Malta, así tu palabra también, Señor, beneficiará nuestra vida. Recibimos tu palabra. Diga: Señor, yo recibo tu palabra. Háblame, Señor, y quita de mi vida todo lo que pueda causar un estorbo, para que pueda disfrutar tu presencia y tu palabra y tu congregación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Me encomiendo las manos del Señor. Gloria a Dios. Esta mañana me desperté con este sentir. Este es recién calientito. Este mensaje es maná del cielo. No porque yo lo haya estudiado, sino porque está escrito en su palabra, y cuando se hace rema se convierte en ese maná. Ahora, es como llegó el evangelio a Malta. Usted sabe que Pablo venía pasando una travesía de dificultades en el mar. Y entonces ellos llegaron a un cierto lugar y llegaron de noche. Y entonces ya poniéndose el día, llegaron a este lugar. Y se dieron cuenta que esta era una isla que se llamaba Malta. Ellos no tenían control en el barco ya. El barco estaba siendo llevado a la deriva. El barco se había quebrado. De repente salieron nadando, surfeando, porque dice que en un madero. Entonces ahí se va a identificar los que les gusta. ¿Cuántos de aquí les gusta surfear? Sí, ¿verdad? Aquí tenemos ¿También a ti te gusta surfear? Wow, pues es bíblico. Pablo surfeó. Llegó a salvo en una tabla, en una madera, a tierra firme, y resultó que era una isla llamada Malta.
Ahora yo veo como Pablo, hermano, en medio de esas dificultades, con todo lo que estaba pasando, un montón de situaciones adversas, pero Dios tenía un propósito, que se desbaratara esa barca, porque necesitaba que estuviera ahí, en este lugar, en la isla de Malta. Y ahí tenía, hermano, que llegar el evangelio. Pues no un evangelio, hermano, de doctrinas, así como de religión, sino un evangelio de vivencias. Y vamos a ver cómo esta manera es muy efectiva, porque Dios la prepara. Veo unos diamantes por ahí. Y entonces yo me doy cuenta que Dios tiene una manera muy especial para acercar a la gente y conquistarla. Y aquí podemos ver cómo hubo cosas que Dios se debió haber agradado de estas personas que estaban viviendo en la isla de Malta, porque se encontraba ahí este hombre llamado Publio con un padre de él que estaba sufriendo una enfermedad de disentería. Pero ahorita vamos a llegar por ahí. Solamente quería hacer énfasis que en la isla de Malta, en algunas versiones de la Biblia dice Melita, y Melita significa el que proporciona honestidad. ¿Sabe usted que hay cosas que a Dios le agrada, aunque no es por obras? Pero hay cosas que a Dios le agradan. Y hoy hablaba el Señor acerca de honestidad. Hoy hablaba el Señor acerca de honra. Y a mí me está confirmando el mensaje de esta mañana. Por eso le digo yo que es maná. No es algo que salió solamente de la naturaleza humana mía, sino que es algo que viene con propósitos en Dios. Y también Melita significa el que proporciona honestidad. Y honestidad quiere decir decencia, quiere decir decoroso, quiere decir recatado, quiere decir pudoroso, quiere decir razonable, quiere decir justo, quiere decir recto, y también quiere decir honrado. Dios, hermano, tiene todas estas bendiciones para aquella persona que es honesta. Y Dios, hermano, espera que con Él seamos honestos, que seamos, hermano, personas que sepamos honrarlo a Él. Con nuestros oídos, con nuestra atención se honra. Cuando un padre o una madre tiene hijos y les da una instrucción y lo tiran a Lucas. ¿Sí sabe que hablo de eso cuando les dice que lo tiran a Lucas? Que no le hace caso. Eso le deshonra como padre y como madre. Pero cuando un padre o una madre da una instrucción a sus hijos y le ponen atención y le obedecen prestando oídos, lo están honrando. Pero mal lo honran cuando lo obedecen. Así que es el evangelio así. Espera a Dios que haya quienes cuando oigan tengan oídos para oír y tengan un corazón sencillo para obedecer. No habían en ellos, hermano, tantas cosas tan importantes que Dios necesitaba como que alguien pudiera saber escuchar y pudiera obedecer. Entonces envía al apóstol Pablo en medio de una tribulación tremenda, porque si no se hubiera sucedido, se hubieran ido de paso rumbo a Roma, porque él había dicho que él tenía que compadecer delante de César. Pero en esa travesía algo sucede, porque Dios tenía contemplada esa isla. Ahora, en los habitantes de una isla, nosotros hoy vivimos, ¿verdad? Por ejemplo, Puerto Rico, una ciudad devastada, una ciudad derruida, pero ¿sabe por qué? Porque no tenían oídos para oír ni un corazón para obedecer. Según anuncian profetas, que Dios les ha dado esa palabra, de que tendría que venir a ruinas. ¿Para qué? Para que despierten antes, hermano, de que se vayan de esta vida sin el Señor. Es una oportunidad de vida. Bueno, a Malta la visitaron porque era un lugar también donde había habitantes. Ahora sí que hay mensaje hasta para los aislados. ¿Sabe usted que la gente aislada es una persona, hermano, que solamente en su ambiente se desenvuelve y no tiene manera de tener ánimos para salir? Hay gente que se aísla en su recámara y cierra la puerta y no quiere salir ni a comer, ni a visitar, ni a amistad, ni a un deporte, ni nada. Peligroso. Peligroso, porque no es bueno que el hombre esté solo. Dios nos ha dado, hermano, una vida para que la disfrutemos. Y esa vida está rodeada de todo este mundo. Pero dice la Escritura que solamente con que tengamos en nuestro corazón la manera como comportarnos, cómo conducirnos, para eso nos ha traído su evangelio. Para aprender a vivir allá afuera y para vivir adentro, y para que sepamos también cómo conducirnos en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
en la casa de Dios hay manera de conducirse. Tenemos que aprender a no tener una vida tan aislada. Hay gente que es tan aislada que no quiere saludar a los demás. Pero nosotros, Dios nos ha llamado a ser más sociables, porque Jesús, de eso estamos aprendiendo de Jesús, que fue a buscar lo que se había perdido. Y hay gente que se ha perdido en la soledad, hay gente que se ha perdido en la tristeza, hay gente que se ha perdido, hermano, en el sentimiento de rechazo. Pero Jesús viene para buscar, hasta fue a buscar a un gadareno que estaba por allá también aislado, entre los sepulcros. Qué terrible lugar donde lo fue a encontrar, pero para revestirlo, para sanarlo, para restaurarlo, para hacer de él un hombre de Dios. Así Dios nos trae a su casa. A los de la isla de Malta, Él tenía, hermano, en su corazón un enfoque de sacarlos de esa condición enfermiza, porque había ahí una fiebre, una disentería, habían enfermedades, había padecimientos. Y entonces, hermano, agarra un ministro que de repente se ve en circunstancias adversas. Por eso no te extrañe cuando alguna circunstancia adversa surja por ahí en tu vida. Será por un breve tiempo, pero tendrá un propósito. ¿Quién se iba a imaginar que él, yendo rumbo al cautiverio, porque lo llevaban como reo, hay gente que cae hasta en la prisión, pero Dios tiene un propósito en ese lugar para hablarle a otras personas? Hay personas, hermano, que de repente caen en un trabajo que ni les gusta, pero no es para que trabajen, sino para que les comuniquen a alguien que anda por ahí. Claro que sí van a tener que trabajar, pues no podemos estar sin trabajar, pero con el propósito de comunicar la palabra, de traer una esperanza, un mensaje. Bueno, dice en el verso 2, y los habitantes nos mostraron toda clase de atención. Mire, esas son cosas que a Dios le agradan. Cuando las personas, hermanos, son atentas. Y atentas no solamente para escuchar, sino con atenciones. Cuando venga una persona nueva, usted acérquesele con atención. No se pase así como que yo ni lo conozco, o a esta persona no sé ni quién sea, será brujo, será bruja. No piense así. Usted dele buenas atenciones, dígale, ¿está usted a gusto aquí? ¿No quiere un lugarcito más adelante? Pero no se vale para afuera. Y entonces se va a sentir que es importante que esté en medio de la iglesia. Llegó Pablo a esa isla y él venía como salvando por su vida, pero se encontró con que pura gente amable. ¿Cuánta gente amable hay aquí? A ver, levanta la mano. A ver, los voy a impresionar ahorita a todos. Y si no es amable, tenemos que aprender a ser amables. Amable muchas veces es poner atención. Amable muchas veces es despojarse de su tiempo. Amable es que usted haga sentir bien a la persona que usted enfrenta. Y dice que le mostraron toda clase de atenciones. Ahí yo le aseguro que hasta lo invitaron a cenar. Le pusieron quizás como venía mojado, su buena toalla. Quizás le pusieron un té calientito para el resfrío. Yo no sé, atenciones. La iglesia que Dios llama, esa debe ser una identidad que tenga, un distintivo, que sea amable. Usted ve a una persona nueva, dígale, ¿no quieren una agüita? No diga usted, no, usted todavía ni es miembro de esta iglesia, que vaya y compre ya. No. Usted dígale, ¿usa una agüita? Especialmente a los nuevos, ya los que estamos más viejos aquí, no le hace que nos estemos ahí un poquito secos. Pero lo importante es que el que viene recién llegadito se pueda sentir bienvenido. Ellos le dieron la bienvenida a Pablo. No sabían todo lo que Pablo traía con él. Para ellos era alguien que dijeron, de segurito va a ser un asesino, porque lo prendió una serpiente, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a ir para allá. Pero ellos, hermano, dice que a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos los reos. Los recibieron, le prendieron ahí un fogón y ahí estaban todos, hermanos, dándole la bienvenida a los reos. ¿Qué éramos nosotros en Cristo? Eso, reos del infierno, dijo Jesús. Pero llegó la salvación. Y en esa salvación nos dio la bienvenida. Ay, hermano, nos recibió mejor que el padre al hijo pródigo, como nos predicaba el otro día José.
Nos recibió, hermano, y nos puso sandalias nuevas. Nos vistieron con vestiduras de lino fino. Nos limpiaron, nos lavaron, nos renovaron por dentro y por fuera. También por fuera. Diga usted, también por fuera. Amén. Bueno, entonces estaban todos y dice que nos acogieron. Quiere decir, hermano, que la iglesia debe ser un lugar donde se sienta amena la conversación con la gente y no se sienta nadie fuera del grupo. ¿Por qué? Porque el propósito de la iglesia es que tengamos todas las cosas en común. ¿Puedes decir amén? Eso significa Publio, una persona común. Diga usted, yo soy una persona común. No soy más que los demás. Simple y sencillamente alguien que necesita a Dios. Todos tenemos que tener esa mentalidad. Entonces nadie se puede quedar fuera de eso. Amén. Y dice aquí, pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. El otro día nos compartieron algo de la leña, ¿verdad? De unos troncos secos, ¿verdad? Eso es excelente para las serpientes. ¿Qué es un leño seco? Bueno, por ejemplo, en Proverbios capítulo 26 y verso número 20, dice así, Proverbios 26, 20, ¿sí? ¿Ahí? ¡Ah, gloria a Dios! Por falta de leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, ¿qué se acaba? Se calma la contienda. Entonces la leña y el chisme es lo mismo, o parecido, ¿sí? Por falta de leña o por causa del chismoso. Oiga, diga usted, echo fuera de mi vida toda actitud chismosa, porque eso no soy yo. Diga usted, yo no soy ningún chismoso. Una cosa es que me gusta el chisme, o yo no soy chisme. ¡A su nombre! Bueno, entonces quiere decir, hermano, que donde quiera, pues muy buena que estaba la isla de Malta, y había gente muy acogedora, había unos que les gustaba el chisme santo, dijo una hermanita. Hermanito, chismito santo. Santo su nombre. ¿De dónde? ¿De dónde? Por falta de leña se apaga el fuego. Pero cuando la leña se trae al fuego, se acaba el chisme. Diga usted, vamos a quemar el chisme. Porque eso causa que la gente, ¿qué es un leño? Si no es una rama que se seca. Pues porque a veces la gente se seca o chismosa. Por eso, hermano, hay gente que no está dentro de la congregación en armonía por el chisme, porque andan diciendo, andan hablando de aquí y de allá. Mire el verso 21. Como carbón para las brasas y leña para el fuego, así es el hombre rencilloso para encender contienda. Oiga, Dios nos llama a no ser rencillosos ni con la palabra. Usted cuando vaya a compartir con alguien la palabra, no diga, a ver, ahorita me voy a desayunar un testigo de Jehová. No, eso no está bien. Usted comparta lo que de gracia ha recibido. Si se lo reciben bien, si no, pues está bien. Miren, mi primer pastor que les presenté ahí el día que Alex y Anaí se casaron, él es una persona muy prudente. Y él, hermano, él en su congregación no tienen eso de la danza, ni de que profetas y que profecía y todo eso que ahí vieron, pero se comportó de una manera bien prudente. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios no debe ser contencioso. Amén. Ni la sierva de Dios debe ser contenciosa. Usted comparte lo que sabe y el que lo reciba, el que no, pues es suyo, Dios se lo ha dado a usted. Pero tenemos que aprender a ser muy prudentes y a despojarnos del querer imponer cosas por la fuerza. Yo, por ejemplo, he tocado algunos temas doctrinales y Dios me ha enseñado
que no debemos meternos por la fuerza. El que lo reciba, el que no, de todas maneras seguimos amándolo. ¿Por qué? Porque Dios no nos llamó para andar haciendo combates, ni discusiones, ni altercados, ni divisiones, sino armonía, unidad. Y si algunos no lo pueden comprender ahorita, Jesús le dijo, lo entenderán después. Pero mientras, seguimos en la unidad con el propósito de buscar el reino de Dios. ¿Puedes decir amén? Entonces, dice, por ejemplo, en Génesis capítulo 49, otra parte de este verso donde dice que de la brazada de leña, es decir, donde hay esa clase de contiendas, de discusiones, de chismes y de todas esas cosas, es donde aprovecha el diablo para meterse. Porque dice que en la brazada de leña venía la serpiente, que salió y se le prendió de la mano. Pero dice aquí Génesis 49, 17, sea Adán, serpiente junto al camino, víbora, junto al sendero que muerde los jarretes del caballo y cae su jinete hacia atrás. Lo que el enemigo pretende con esto es decepcionar a la gente de la fe. Por eso es que, hermano, Dan era uno de las tribus de Israel. Y eso pasa en medio de las mejores familias, las familias de Dios, que surge por ahí donde se mete el diablo. ¿Dónde se mete? ¿Cómo fue que engañaron a Eva? ¿A dónde se metió? En el Edén, hermano. Y en forma de una serpiente. Dice que esta clase de serpiente, la víbora que se le prendió a Pablo de la mano, fui a revisar en el inglés y dice que era una viper. Y viper es una víbora venenosa. Las palabras que salen con malas intenciones son veneno, son venenosas. Por eso es que tiene que ser uno sabio con lo que uno habla, con lo que uno dice, especialmente cuando se trata de personas de Dios, y más cuando son personas avanzadas en la edad en Cristo, cuando hay una madurez, cuando hay un anciano, y dice Pablo a Timoteo, no recibas acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque son tenidos en honra. ¿Por qué? Porque tienen ya el conocimiento de la palabra que ya Dios ha ido trabajando. La palabra que ha llegado a tu vida no es en vano, te va produciendo cambios, como no sabes. Así como una madre no sabe cómo se forma en su vientre las partes del cuerpo de su bebé, así nosotros desconocemos la obra de Dios en nuestra vida. Nomás de repente la gente dice, ¿ya te cambiaron? Y uno dice, ¿de qué? Si soy la misma persona. Pues es que ya no hablas de chismoso. Pues es que la predicación del domingo me redarguyó. Y como eso no le gusta a Dios, y eso le da lugar a la viper. ¿Qué es la viper? La serpiente venenosa, peligrosa. Ok, entonces dice que lo que hacía era que el jinete cayera hacia atrás, hacia enfrente se postra uno para adorar, pero hacia atrás es como rendido por lo que dejamos antes atrás. Ahora nosotros no nos llama a Dios a ser derrotados por la vida pasada, sino victoriosos por la vida que está por delante de Cristo. Y eso es cuando nos postramos delante de Dios hacia el frente. A mí me ha tocado orar por personas que al orar por ellos se van para atrás, pero me ha tocado otros que al orar por ellos caen hacia el frente. Y siempre he tenido esa inquietud. Y ahorita que veo este pasaje, digo, wow, entonces el que cae para atrás, ¿será que lo están liberando de algo? El que cae hacia enfrente es que está adorando a Dios. Hay una diferencia entre adorar y ser liberado. Porque dice que Dan sería como serpiente junto al camino, víbora junto al sendero que muerde los jarretes del caballo y cae su jinete hacia atrás. ¿Por qué? Porque la serpiente cuando tiene derecho es que muerde. Pero no puede morder una serpiente a nadie que esté viviendo una vida en obediencia. Es al que está viviendo una vida en desobediencia, al que lo puede hacer caer hacia atrás, es decir, tropezar hacia atrás, volver al pasado. Porque hay gente, hermano, que vuelve atrás porque no supo aprender a conducirse en la casa de Dios. En la casa de Dios nos llaman a aprender a tener unidad, amabilidad, respeto, honra, y si alguna cosa buena en ello pensar, dice el Señor. Ahora, el Salmo 140, verso 3 dice así:
Agusan su lengua como serpiente, veneno de víbora hay bajo sus labios. Entonces, hermano, qué tremendo, porque yo he visto algunos documentales que hacen algunos hermanos que están así alertas para ver si lo que está hablando el presidente, algún gobernante, alguna primera dama o alguno de los que están en autoridad en la nación, le ponen la cámara y de repente le cantan que le sale una lengua de serpiente. Y uno dice, padre, ¿y eso qué es? Trae al diablo metido dentro. La manera como habla. Porque hay gente, hermano, que es muy profesional, muy culta en el sentido conocimiento de las ciencias terrenas y la medicina y la abogacía y todas esas carreras importantes, pero tienen una lengua venenosa. Y ya saben una cosa, en Cristo no podemos ser así. No podemos ser cristianos profesionales de teología, teólogos, decía alguien, y hablar como serpiente, con palabras dañinas, porque la serpiente cuando muerde encaja veneno. Y sabe una cosa, es peligroso hablar una palabra que dañe a alguien, que en vez de que lo sane, lo enferme. Quiere decir que ahí en la isla de Malta había gente enferma, pero ¿por qué? Porque la serpiente se movía por una manera de cómo la gente se trata. Amables con los de afuera. Hay gente que le dicen luz de la calle, de oscuridad de tu casa. Hoy en la profecía yo vi algo de eso. Entonces, qué tremendo. Pero no podemos ser amables con la gente de la iglesia y con los de la casa, unos tiranos. Cuando algo está mal hay que hablarlo, pero hay que platicarlo para arreglarlo. Pero ¿sabe una cosa? Las ofensas, las humillaciones, es algo que tenemos que tener mucho cuidado nosotros, los hijos de Dios. ¿Puedes decir recibo? Recibo en el nombre de Jesús. Proverbios capítulo 23, verso 29. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo así? Mire, usted ponga atención a esto que vamos a leer y usted me dice si identifica algunas actitudes de cosas que a veces a la gente le pasa. Dice así: ¿de quién son los ayes? ¿Sí sabe qué son los ayes? Ay, hermano, si usted supiera cómo a mí me pagan, nadie me quiere, todos me aborrecen, no gano mucho, gano bien poquito, estoy sin trabajo. Ay, hermano, es que no me alcanza. ¿Usted lo viene corrigiendo? No le alcanza para el gasto, no le alcanza para esto, no le alcanza. Ayes. ¿Para quién son los ayes? ¿De quiénes son las tristezas? Ay, hermano, y pone cara de lástima. Es que, a ver si se compadece de mí. ¿Para quiénes son las tristezas? ¿De quién son las contiendas? Ay, hermano, todos pelean conmigo. Yo tan buena gente que soy. Yo soy una monedita de oro para caerles bien a todos, pero nadie me quiere. Las tristezas, las contiendas. ¿De quién las quejas? Digo usted, echo fuera la queja, echo fuera la tristeza, echo fuera la contienda. Yo no me voy a andar quejando, le voy a dar gloria a su nombre. Amén. ¿De quién son las heridas? Es que todos me hacen mal, nadie me quiere, me maltratan, me pegan, me ofendieron, me humillan, me hirieron el corazón. Está hablando aquí en el proverbio acerca de personas quejumbrosas. Aquí no hay ninguno, gloria a Dios. Ya los echamos para afuera. Las quejumbres. Dios, de fuera quejumbres. Fuera de mi vida. Hay gente que cómo se queja, ¿no? ¿No vio el pastor que salió ahí en el Facebook? Le llegó un hermanito y le dijo: pastor, quiero hablar con usted. ¿Y sabe qué? Ya me voy de esta iglesia. ¿No lo vio? Ahí lo puse en la página. Ya me voy. ¿Por qué? Porque la hermanita fulana, el hermano fulano, no se dedica. Y un montón de quejas. Y el pastor está ocupado. Yo le dije: ¿me puede hacer un favor? Sí, le cargó ahí con un vasito solo para llevarlo por allá, dar la vuelta. Iba tan enfocado y pasó por donde estaban todos los fulanitos que se estaban quejando. Y cuando llegó, le dice: ya está aquí, pastor. Bien servicial. Y oye, en su caminar no se topó con fulanito, sutanita y merenganito. Ni sé, dice, porque iba enfocado en esto. Eso es lo que necesitamos en la iglesia. Estar enfocados, ocupados haciendo algo bueno y enfocados en Cristo. No estar de inútiles y no estar viendo a ver quién tiene problemas.
Oh, qué buena lección, dije yo. Me inspiró el mensaje a su nombre. Gloria, gloria, gloria. Bueno, entonces, seguimos. ¿Para quién, de quién las heridas sin causa? Es que yo ni le hice nada. Yo soy blanca palomita, gente buena, pero todos me agarran de carro. Quejas. Pues yo le decía, usted me dice, si usted conoce, se le es familiar este mensaje. ¿De quién los ojos enrojecidos? Ay, hermano, yo solamente les he visto los ojos rojos a la gente cuando le toman una foto y algunos salen con los ojos rojos. Pero aquí no se refiere a eso. Aquí se refiere, hermano, por ejemplo en la versión latina dice los ojos que ven doble, en otra dice los ojos amoratados, en otros dice los ojos rojos. Diga usted, ¿y tú de qué color los tienes? Oh, yo los tengo verde de aceituna. Yo los tengo azul como los mares. Yo los tengo café oscuro. Yo tengo ojos españoles. Ay, hermano, guadalajareños. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a aquellas personas que dice el verso 31, el verso 30, de los que se demoran con el vino. ¿Qué es demorarse? Que ahí se están un montón de rato y no llegan. Se demoran en el vino. Quiere decir que le entran duro y se embriagan. Diga usted, fuera de aquí. Toda seducción a la embriaguez, toda trampa de la bebida, fuera de mi vida. No le quiero decir con esto más lo que está escrito. Los que se demoran. Quiere decir, hermano, que se acaban una copa y piden otra, y se acaban una botella y piden otra botella, y se acaban otra botella, y cuando menos se acuerdan se demoraron toda la noche. Está hablando de eso, de los que se embriagan, pero que no tienen límite. Y esto no quiere decir que le estoy diciendo poquito, sí, pues ahí usted sabrá. Pero de los que se demoran, dice aquí, con el vino, de los que van en busca de vinos mezclados. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa, entra suavemente, pero al final, ¿qué pasa? ¿Qué pasa al final en el verso 32? El vino muerde como serpiente y como víbora que pica. ¿Por qué, hermanos, salieron una serpiente? Porque allá había gente en la isla de Malta que le encantaba la demora. La demora en el vino. La gente, hermano, que cuando bebe vino se le suelta la lengua y dice lo que ofende, lo que humilla, lo que daña, lo que hiere. Y dice, no es para nosotros. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades. Oiga, entonces quiere decir que a lo que a una persona que tiene una vida sana, una vida amable, una vida respetuosa, cuando empieza a dar lugar a estas cosas, empieza a cambiar la decencia por indecencia. La actitud noble por actitud perspicaz, o agresiva, o violenta, o ofensiva. Diga usted, tanto que lucho para tener dominio propio, como para perderlo por una demora. Oiga, cuidado. Yo no estoy diciendo que todos, pero que hay tentación ahí. Porque aparece, hermano, en la visión que tuvieron Jaime, era sueño, ¿verdad? De que vea unos troncos que estaban secos, porque entra suavemente, sutilmente. De repente la persona que antes le gustaba ir a la iglesia, ya no quiere ir a la iglesia. Ay, hermano, ¿y por qué? Si eso fue hace 15 días. Sí, pero dentro de 15 días va a ser cada semana, y dentro de un mes va a ser cada día de servicio, y cuando menos se acuerda va a aprender a hablar el lenguaje de Totonaca. Bueno, no se me ofenda a nadie que hable Totonaca aquí, pero
Me refiero yo que un lenguaje desconocido, un lenguaje ofensivo, un lenguaje, hermano, que va a ser humillante. Cuidado cómo uno usa su boca, cuidado cómo uno usa sus oídos, cuidado uno cómo usa sus ojos, porque a veces uno es muy fijado. ¿Usted no ha estado con personas muy fijadas? Ay, míralo, trae la cartera bien gorda, pues de puros biles, hermano. Ahí trae los recibos de todos los gastos que ha llevado y no son billetes. Oíle, hermano, de segurito que andar ahí vendiendo no sé qué. Hay gente que es muy especuladora y lo dicen, ya me cayó la revelación. ¿Cuál revelación? Son chismes. Dios me reveló. ¿Qué? Como una vez alguien que dijo, Dios me acaba de revelar que esa persona no tiene $1 millón en su casa, tiene 2 millones. Dios, ¿qué le va a interesar que tenga 2 millones andar dejándole saber a la gente? Cada quien, Dios le da, Él sabe lo que le da a cada quien. Si le da $10 o le da 100 o le da 1000 o le da lo que le dé, Dios sabe a quién se lo da. Dios no anda llevando y trayendo chismes, hermanos, y no se trata de eso. El evangelio es para la edificación del cuerpo de Cristo, para exhortación cuando hay necesidad de exhortar, pero hermano, para que todos lleguemos a un desarrollo espiritual, de una estatura, de una madurez. Y estas cosas fueron las que causaron que a Pablo se le prendiera la serpiente de la mano. Cuidado, hermano, con hablar de ministros. Cuidado hablar de un profeta, cuidado de hablar de un evangelista, un pastor, hermano, prudencia. Porque hay veces, hermano, que uno está tan acostumbrado a hablar de cualquiera que se lleva un pastor un día. Y con mucho respeto lo digo, pero un día a mí me pasó algo. Que le llegó a mi patrón una carta donde me pusieron un directorio telefónico casi, de un montón de cosas. Y cuando me llamó mi jefa, mandó un correo electrónico, dice, para que se den cuenta de la gente que les rodea. Porque la verdad no creo que fue así, pero para que sepan y tengan cuidado. Y que un montón de cosas. Y cuando yo le estaba diciendo a Marta, me dan ganas de llorar, hermano. ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Cómo se atrevieron a hablar de esa manera? Hasta mi integridad de pastor y de hermano, de cristiano. Yo dije, ¿cómo pueden poner eso? Y a mis supervisores como que me quieren eliminar del lugar. Y entonces el ángel me habló y me dijo, así les va a ir, porque hablaron contra el ministerio. Hermano, esa persona se enfermó, se murió. ¿Usted sabe qué le pasó a Miriam por hablar de Moisés? No se murió, se llenó de lepra, hermano. Y Dios fue el que lo arregló eso, con una disciplina tremenda. Pero mire, nosotros como hijos de Dios, ¿cómo cree usted que Dios ve a un hijo que habla mal de su papá o de su mamá? No, hermano. ¿Cómo cree que mirará a un cristiano que hable mal de su pastor? No estoy defendiendo ese tema, porque dice que la serpiente le prendió la mano, y en la mano están los 5 ministerios. Se le prendió, hermano, de la leña. ¿Por qué? Por sequedad. ¿Por qué? Por la manera de cómo tienen, hermano. Y luego después, ¿para quién son los ayes? ¿Para quién son las tristezas? ¿Para quiénes son las contiendas? Porque hay mucha gente cristiana que está apartada de la iglesia, está triste, porque tuvieron una lengüita que hablaron un montón de cosas que no deberían de haber hablado. Y cualquiera que no entienda de eso, ¿por qué no va por ellos, pastor? Porque Dios le tiene que enseñar. ¿Y qué le tiene que enseñar? Que tiene que frenar su boca. Porque esta boca no es para aventar agua dulce y salada, sino para aventar alabanzas a Cristo y no maldiciones a los ministros. Porque los ministros, hermano, no son ministros porque fueron estudiados, ni porque son muy buenos, sino porque Dios dijo, lo quiero para que sea pastor. ¿Y por qué? Porque me place. Pero Señor, ¿cómo yo? Dios mío, ¿por qué a mí? Porque quiero que seas pastor. A mí me ofrecieron el pastorado con congregaciones grandes, hermano, en varias ocasiones.
pero tenía 5 poderosas razones para no entrarle. Tenía temor. Y entonces le dije, Señor, no, yo no sirvo para eso. Y dije, bueno, pues empecé en poquito con 2, 3. Y se me fue quitando el miedo cuando llegó el 4. Y se me quitó cuando llegó el 5. Y hasta los que están ahorita se me sigue quitando el miedo. Pero no lo hice por una profesión de fama, de honra, de dinero. Dios me libre. Lo hice porque dijo el Señor, quiero que así lo hagas. Imagínense si Dios agarra a alguien y lo saca del lodo cenagoso y lo lava y lo pinta y lo viste y lo adorna y lo embellece, y para que se lo estén ensuciando con palabras que no son ciertas. Ahora, no me estoy quejando que alguien me está echando tierra, pero estoy diciendo lo que a mí me pasó una vez por fuera. Y yo le digo una cosa, como cristianos, ¿quién era Adán? De la tribu de Israel. ¿Y qué tenía que andar mordiendo carretes de caballos para hacer caer al jinete? ¿Qué es el jinete? El que va llevando la rienda. Oiga, hermano, mejor, ¿sabe qué es lo que podemos hacer en la iglesia? Bendecir a los que nos presiden en el Señor. Ore por los que están en la alabanza, ore por Eduardo, porque él es el que está al frente y nos está dirigiendo a todos, hermano. Ore por el líder de los ujieres. ¿Por qué? Porque a veces anda sudando frío y no llegó este y no me avisó, y no llegó aquella y le tocaba aquí y no llegó. ¿Sí o no? Se suda frío, ¿verdad? Ay, Padre. Igual más cuando les digo, predicas en la mañana, hermano, es sábado en la noche, predicas, amén, estoy dispuesto. Ay, hermano, honra a los que honra merecen. De los maestros de los niños, ay, ¿no le gustaría ser encargado de los niños? Decían, hermano, ay, hermano, no me quiere mandar la gran tribulación. ¿Por qué? Porque los niños entraban al salón de clases, parecía que entraba a la selva con Tarzán, andaban unos colgándose las cortinas. A un pastor, hermano, tenía su iglesia bien bonita y tenían una fuente ahí en la entrada. Y un día que me dice, ¿qué crees que pasó con la fuente? ¿Qué pasó? Tan bonita la fuente. No, un Tarzán me la tumbó. Porque tenía un cable por ahí que llegaba y le alimentaba para que estuviera echando fuente o lucecitas o no sé qué. Y pasó uno de esos niños traviesos que se le colgó al cable y se vino a la fuente y la quebró. ¿Cómo se pondría la mamá? No quieren a mi niño. Ya me voy a esta iglesia porque lo miran mal. Mal. Padre amado, ¿dónde está el cinto? No se vale de eso. Padre, pero pues los deseos a veces salen, ¿verdad? Un día a mí me dijo un profeta, me dijo, ¿verdad? De un niño que era así, ¿verdad? Especial, porque es la manera, está chiquito, pues, ¿por qué no le bajas el pamper y le pones unas 3 nalgadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Señor, reprenda al diablo, y esa profecía no es de Dios. ¿Cómo crees que yo voy a maltratar a uno de mis niños en la iglesia? Porque ahí, como la ves, son mis niñitos. Amén. Aunque yo ni los engendré, pero pues los alimento con la palabra. ¿Cómo crees que yo los voy a tratar así? Dáselo, Dios te va a respaldar. No, se va a meter al bote. Eso no se vale. No, diga, Dios, de fuera de mi vida, todo abuso físico contra mis hijos. Porque son tesoros, hermano. Para que un tesoro usted lo agarra a patadas. ¿Usted cree que Marta llega aquí a estas ofrendas? No, no. Las cuida, que no falte, que no se caiga. Hay que cuidar con la bolsa porque ahí traigo lo de las ofrendas para hacer depósito. Usted lo cuida. A nuestros niños hay que cuidarlos como tesoros. Y a nuestras jovencitas, hermano, que se vayan el día que se vayan a casar llorando. Estoy enamorada, pero te extraño, mami. Papi, te extraño. No que digan, por mí me libraron de esta tremenda fiera. Hay muchos hogares que así se formaron. Se casaron porque les andaba yendo como a feria, hermano. Parecía que estaban allá en Corea del Norte. Aquí es San Isidro. Bueno,
dejemos en serio, sigamos el tema. Dice el verso 34, será como el que se acuesta en medio del mar, o como el que se acuesta en lo alto de un mástil. Y dirás, me hirieron, pero no me dolió, me golpearon, pero no lo sentí. Cuando despierte, volveré a buscar más. Oiga, usted ha oído gente que le dan su, ni me dolió. Necedad. La necedad a veces, hermano, está ligada al corazón del muchacho, dice la Biblia, pero la vara de la corrección no hará apartarse de ella. Eso no quiere decir maltrato físico, es corrección, disciplina. Ok, ya le he explicado de esto, la disciplina del Señor. Si hay algo que yo veo que ahorita es una muy buena medida, muy buena vara de disciplina, es que le recoja el celular. Ah, ¿no vas a atender la cama? Dile, vaya, teléfono, y lo recoges. Y si sigues, desconecta el teléfono del servicio. No, hermano, le van a tener la casa como si nadie le hubiera pasado, como mueblería. Como mueblería de decorada la van a tener. Hasta le van a sacudir los muebles. Pero si deja que no haga nada y tenga el celular, va a llegar a la casa y va a encontrar un muladar. Y salió de verso sin ningún esfuerzo. Entonces, volviendo, dice la Escritura en Hechos, capítulo 28, verso 4. Los habitantes al ver el animal colgado, ¿de dónde? De su mano. Oiga, qué tremendo. Que había quienes eran bien amables y bien hospedadores, pero había, hermano, hay una serpiente que estaba provocando que la gente se pusiera difícil con los mensajeros de Dios. Y decían entre sí, sin duda que este hombre es un asesino, sin duda que este hombre es un asesino. Ay, hermano, ¿dónde la sospecha? Sin duda que debe ser esto. Mire cómo trabaja el enemigo. O lo quiere desacreditar, o lo que sigue diciendo aquí, pues aunque fue salvado del mal, justicia no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto, pero después de esperar por largo rato, de no observar nada normal, cambiaron de parecer y decían que eran ¿qué? Y hermano, el enemigo o trata de desacreditar a los hijos de Dios o los trata de adular demasiado arriba. No somos ni culpables, pero tampoco somos dioses. Somos simple y sencillamente personas naturales, que tenemos defectos, que tenemos, hermano, debilidades, que tenemos, hermano, a veces, aunque Dios nos use, pero orar para alguien que se sane, a veces nos enfermamos, y no porque uno se enferme quiere decir que estamos en pecado. ¿Lo podemos tener eso claro? Jesús un día le tuvo que enseñar a sus discípulos, le dijeron, Señor, ¿y quién pecó? Estos sus padres, para que naciera así. Ni este pecó ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Nació ciego para que recobre la vista. Porque hay veces que hay padecimientos físicos, porque Dios se va a glorificar un día. Ay, es que lo tiene de nacimiento, sí, pero en el nuevo nacimiento Dios va a trabajar para que quede restaurado. Este hombre tenía, hermano, disentería, tenía una enfermedad tremenda en su cuerpo, en su vientre. Ha de haber comido agua de río o de charco, o yo no sé, o está enfermo. Tenía fiebre, tenía padecimientos. Y entonces Pablo, hermano, cuando venía para ministrarle, se le prende la serpiente en la mano para impedir que la unción de sanidad pudiera ser puesta sobre aquella persona, porque dice que después de orar le puso las manos y lo sanó. ¿Qué era lo que quería impedir la serpiente? Que no lo usara Dios. ¿Sabe que el diablo lo que quiere es impedir que Dios te use? ¿Cómo? A ver, poniendo chisme santo. Que no hay chisme santo, chisme del diablo. Cuando usted se encuentre un chismoso, diga usted, reprendo esa serpiente en el nombre de ese Piper. Se ha atado, se ha cortado la lengua de esa Piper. ¿Por qué? Porque Dios no nos llama a eso, hermano. Nos llama a ministrar sanidad. ¿Te duele algo? No diga, sí, de segurito le haber andado en tus pecados. No, usted diga, ¿te duele algo? Seguramente Dios te quiere sanar. Quiere que conozcas el don de la sanidad.
Ah, qué diferente es que te pongan una fe a un desarrollo, a que te pongan un espíritu de condena. No es lo mismo. Dios nos llama, hermano, a que nos demos cuenta cómo sucedió aquí. Dice que ellos esperaban que cuando el animal lo prendió se empezara a hinchar, porque el pecado envanece a la gente y le hace que se hinche. Uy, le bajé la mujer a aquel hinchado porque se siente el guapetón, el guapote. Qué guapote ni qué guapetón, sinvergüenza, adúltero, fornicario. Oiga, el pecado no lo podemos poner como que es algo de lucirlo. Este hermano ha tenido 7 esposas y dice que todavía le faltan otras 5. Entonces, no, hombre, pues ese no es hermano. ¿Hermano de quién será? Porque en la fe no. Yo sé, hermano, que David tuvo muchas mujeres, Salomón también, pero para nosotros significa algo espiritual, y es cuando Cristo tiene muchas iglesias, hermano. ¿No dice la Escritura que hay en Apocalipsis 7 iglesias? Llevan un trasfondo espiritual, lo que antes sucedió para nuestra edificación, pero no para que salgamos con esa mentalidad de Pepe Le Pew. ¿Sabe quién es Pepe Le Pew? El zorrillo enamorado, que se hace pasar por gato, le habla bonito a las gatitas. En las caricaturas sale. No, Dios no nos ha llamado para nada de eso. Dios nos ha llamado para que saquemos enseñanza espiritual, que nos edifique en la fe y nos lleve a una estatura y una madurez en Cristo. Entonces, dice aquí esta escritura que cuando el animal se le prendió en la mano, se lo sacudió. Diga usted, yo me sacudo. Hágale así. Hay gente que dice, ay, hermano, eso no es bíblico. Aquí está. Mejor póngase a leer la Biblia, en vez de estar diciendo que no es bíblico, que uno se sacuda la serpiente. Pues si no es polvo, él se la sacudió en el fuego, en la presencia de Dios. Por eso, mire, usted se puede sacudir cualquier cosa que el enemigo le quiera poner. Si le quiere poner una mentalidad de derrota, diga, yo me sacudo la derrota. Lo hizo. A veces nos tenemos que sacudir actitudes. Rebeldía, me la sacudo, fuera de mi vida. Vanidad, fuera de mi vida. Arrogancia, me la sacudo en el nombre de Jesús. El corazón, arránquela. Hay gente que dice, ¿qué les pasa a ustedes que se andan sacudiendo? ¿Qué les pasa? Están siguiendo las costumbres. Aquí está. Pablo mismo lo hizo. ¿Quién es Pablo para la iglesia? ¿El Papa? No, es el perito arquitecto. Él vino a trazar un evangelio que es para los gentiles, preparado por el Señor Jesucristo para los gentiles. Y a él les enseñó que se tenían que sacudir estas cosas de la serpiente en la presencia de Dios. Oiga, entonces sí se puede uno liberar. Cuando una persona se da mucho a la sequedad por causa de que no sabe frenar emociones, palabras, insultos y todas esas cosas, se seca y ahí se mete el diablo. Para eso es la liberación, es el pan de los hijos. Entonces esos troncos que fueron mostrados en la visión, gente que necesita liberación de la sequedad. Diga usted, fuera de mi vida, toda sequedad espiritual. Aquello que vino a pegarse en mi vida por causa de una vida sin santidad, es que el enemigo hace su lugar. Pero cuando uno le dice, te voy a sacudir de mi vida, fuera de aquí, lo empiezas a sacudir. Los demonios decían, no nos saques de aquí, porque no queremos ir al abismo, decían a Jesús. Tenían a ese pobre hombre, hermano, terriblemente, porque era agresivo, violento, ofensivo, a todo mundo humillaba. Y era depravado, porque andaba desnudo en los panteones. Y entonces, cuando llegó Jesús, los demonios decían, no nos sacudas de aquí, no nos saques. A ese hay que ponerlo en fuga. Hay que sacarlo de actitudes.
Si usted ve que por ahí algún hijo, alguna hija, algún niño, o usted mismo, o alguien que esté junto a usted, le empieza a salir con actitudes raras, empieza a sacudir. O no lo agarre literalmente el muchacho así, ¿verdad? El pelo ahí, suéltalo, suéltalo. Así le hicieron a José Olguín. Dice que unas viejitas lo agarraron del copete, hermano. Suéltalo, diablo, en el nombre de Jesús. El copete en la mano. Porque era así medio roquerillo cuando no era cristiano. Ya pues hizo cristiano y ya no tenía ese problema, ¿verdad? Pero ¿sí saben quién es José Olguín? Un evangelista, un hermano que tiene unos cantos bien bonitos. Lo agarraron unas viejitas. Él cuenta su testimonio, no es chisme santo. Él lo publicó. Yo lo oí de sus labios. Que unas viejitas lo agarraron, le ponían la mano el copete. Cada que se lo encontraron en la banqueta, decía, ay, vienen estas viejitas, tanto que me tardé para peinarme. Y lo agarran del copete. Suéltalo en el nombre de Jesús. Dice, mire, entre descopetada y descopetada, fui agarrando más razonamiento. Me fue cambiando la manera de pensar. Lo empezaron a desempolvar. Esto hizo el apóstol Pablo de su propia mano. Se le prendió ahí en la mano. ¿Por qué en la mano, hermano? ¿Qué derecho le daría en su mano física para que esto sucediera? Que le encantaba andar agarrando cristianos para que los apedrearan. Y de ahí se le prendió el enemigo. El enemigo va a tratar de llegar a donde antes fue nuestra debilidad o nuestro pecado. Y tenemos que estar bien chispas para detectarlo y sacudirlo en el fuego de Dios. A su nombre. Gloria, gloria, gloria. Fuerte, a él sea la gloria. Y ellos esperaban que comenzara a hincharse y súbitamente cayera muerto. Dios, hermano, jamás querrá que ninguno de sus hijos caiga muerto en derrota. Sus hijos han de ser levantados con vida. Dios no quiere la muerte del que muere, sino que quiere que todos procedamos al arrepentimiento, porque viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Diga usted, sin arruga también. Eso quiere decir que no me puedo rajar. Eso quiere decir que no me puedo volver atrás. Eso quiere decir que no puedo estar viviendo una vida de corajes. A veces los papás pasamos corajitos, pero no corajotes. Durará el enojo por un poquito de tiempo. Dios también se enoja. De Él sabemos que Él tiene un día donde va a derramar las copas de la ira de Dios. Pero mientras, lento para la ira y grande en misericordia. Pero va a llegar un día en que llegó a su límite. Por eso hay veces que los papás se nos colma el límite. Y entonces empieza a relampaguear en la noche. A truenos y relámpagos. ¿Qué tiene mi papá? ¿Se transformó? No, es que le siguieron echando gotitas y gotitas y gotitas hasta que se derramó la paciencia. Y entonces ya no hay celular. Ay, hermano, que no truene así. Ande pues, sacúdase la desobediencia. Pero después de esperar largo rato y de no observar nada anormal en él, Dios, de nada normal está pasando conmigo. No tengo ira, tengo celo de Dios. A veces la ira se esconde detrás del celo y se disfraza de celo, pero nosotros no somos ningunos iracundos. Dígate, fuera los iracundos. Y no me refiero al grupo musical, me refiero a las actitudes iracundas que a veces surgen. Amén. Diga usted, me desato de la ira en el nombre de Jesús. Y como no pudieron observar nada normal en él, cambiaron de parecer. Dice el enemigo, ahora empiecenlo a encumbrar. Por eso no recibas mucha gloria de hombres ni de personas. Ay, hermano, es que usted. No. La gracia de Dios en mí. Pero sí le puedo decir, qué lindo Dios lo usó. Yo sí les digo, hermano Alvarado, qué bonito mensaje Dios envió a través de tu vida. Dios. Qué bonito Dios te usó, hermana Yossi, para guiarnos a la presencia. Hasta se me salieron las lágrimas, pero qué bonito Dios te usó. Y entonces la gloria dice, amén para ti, Señor, gracias por usar. Denle más.
¿Por qué? Porque no le hace daño, no se atribuye adulación. Digo usted, a mí no me anden adulando, alaben a Dios. Amén. Mire, Pablo bien ubicado, hermano. Lo primero que era asesino, y después al rato que era Dios. Por fin, ni fu ni fa. Un cristiano, simple y sencillamente, uno de los dedos de la mano de Dios ministrando. ¿Y de qué manera? Y cerca de ahí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Cuando alguien llegue a su casa, que no llegue por quedarse, solo 3 días, porque dicen que el muerto es arrimado a los 3 días. ¿Es lícito? Dice, hermano, ¿me puedo quedar en su casa? Solamente 3 días máximo. ¿Cuánto tiempo quieres? 3 meses. No. ¿Qué 3 meses ni qué 3 meses? Bueno, 3 días proféticos. No, hombre, ¿qué le pasa? 3 años, ¿no? Puede pasar la noche aquí. Y si mañana no encuentra, máximo 3 días, pero fuera de los 3 días, se cerró la puerta. Se cerraron las puertas del castillo de Chuchurumbé. Así me decía una tía. Estas son las puertas del castillo de Chuchurumbé. Se la voy a contar todo, si no aquí van a decir que estamos dando clase de parvulitos. Y sucedió que el padre de Publio yacía en cama enfermo con fiebre, disentería, y Pablo entró a verlo, y después de orar, ¿qué hizo? Las manos. No, que hay gente que ya primero que nada pone las manos, ni siquiera ha orado para ver si le puede poner las manos o no. No se ande poniendo manos a la ligera en nadie. Primero póngase a orar. Señor, te ruego por él. Y si le dice el Señor, tócalo. Porque un día yo andaba así, parecía que era una costumbre, ya un hábito. Entonces llegué con un endemoniado que estaba pero chamucadísimo, estaba como el gadareno casi. Y ya venía yo ahí a poner la mano, no lo toques, me dijo. Y nomás le hice así, así como para despistarla, porque ahí traía equipo. Y me dijo, no lo toques. Y yo, ay, padre, pues ¿qué tendrá? No, hermano, es que con la imposición de las manos es para sanar, es para bendecir, es para liberar. Pero tiene que haber alguna actitud de humillación, no para el soberbio. Por eso cuidado con andar poniendo las manos, porque a veces ponemos las manos y el enemigo, hermano, pega. Estuve ministrando mucho tiempo liberación y una vez que estaba orando por un hermano empezó a empuñar las manos y me quería surtir, me quería tumbar los dientes, pero le dije, no puedes usar sus manos. Y yo, no, se le fue la fuerza. Dije, ay, ale, ¿cómo? No le debo poner las manos a la ligera a nadie sin primero orar. Primero oró y luego le puso las manos y entonces lo sanó. Pablo lo sanó. El Señor le dio al Espíritu Santo con un don de sanidad para que donde pusiera sus manos fluyera la sanidad, pero no sin antes orar. Usted no se me deje que la gente que usted no conoce, delegada del ministerio en este lugar, le ponga las manos encima. Porque hay gente, hermano, que le encanta llegar y poner la mano, y a veces la mano no está limpia. Y no me refiero a que no se lavan las manos ahí con wipes. Me refiero a que a veces están contaminadas con iras o con contiendas. Levantad manos limpias, sin iras ni contiendas, es el Salmo. Y hay veces que gente está contaminada de ira. Y luego llega y ora por y a otros que les encanta poner la cabeza, hermano, que parecen loritos. Hay unos loritos, hermano, usted se le acerca y están. Le ponen la cabecita, y llega uno, le hace piojito, el perico, luego le pone así, que se le haga acá. Y luego por acá. Yo los he visto. Yo he tenido loros en casa. Y hay unos que les encanta, hermano, que les pongan la mano encima. Usted no sea lorito cristiano. No se deje que le ponga cualquier persona la mano, que se la trae llena de contaminación de ira. Y al rato llega haciendo corajes de todo. Ay, hermano, ¿y ahora por qué viene tan enojón?
No, es que la unción que me dieron en el estudio. ¿Cuál unción? Es el celo. No, estás iracundo, estás haciendo corajes. Mira, estás derramando viles. No ponga la mano, ni se deje que le ponga la mano. Otra cosa es que en la administración del Espíritu, de repente está el ambiente de la presencia de Dios aquí en la iglesia. Yo le puedo decir, hermanos, oren por esto. Hay veces que les digo, no le pongan la mano, solamente oren. Porque tenemos que aprender cuándo sí y cuándo no. Pero cuando dice el Espíritu Santo, lo voy a bautizar con el Espíritu. Que usted llegue y le pone la mano y aquí empieza a hablar en lengua, no diga, ay, es que el hermano está bien ungido. No, dijo Dios, pon la mano que lo voy a bautizar. Dele toda la gloria a Dios. Pero mire, dice aquí, hermano, y también nos honraron con muchas demostraciones de respeto. Diga usted, respeto. Es algo que debe haber en mi vida. Con mis hermanos en la casa, con mis hermanos en la fe, con mis padres en la casa y padres espirituales, con los ministros, respeto. Si hubiera respeto en esta tierra, otro gallo cantara. No hubiera tantas leyes, no hubiera tantas prohibiciones. ¿Por qué creen que pusieron allá afuera unos letreros que dice que no overnight parking? Porque venían los que ni viven aquí a estacionarse toda la noche, no teníamos ni dónde estacionarnos para los viernes. Entonces tuve que hacer un reporte con la dueña de la propiedad y me decía, tómale las placas. Yo no soy su empleado tampoco, estoy reportando que esto está mal. Puso unos letreros. Usted llega en la noche y tiene todo el parking libre, hermano. ¿Por qué se hacen las leyes? Por gente que se pasa de viva. Entonces, mire, respeto al derecho ajeno nos conviene. Si no va a decir que estoy predicando a Bomberito Juárez y yo predico a Cristo. Aquí dice, nosotros también nos honraron con muchas demostraciones de respeto. Así que no se valen las llevaditas ni los sobrenombres en la iglesia. Nada que una cachetadita, nada que un pellizquito, nada que un remojón de zapatos. Respeto. Nada que viene John Piras. No. Hay gente que le pone sobrenombres. No. El hermano Copas, así le dijo uno en una iglesia. El hermano Copas, oiga usted, ¿por qué le falta? Yo no estoy faltando respeto, es el copastor. Respeto. Yo en mi familia, mis hijas, respeta a tu hermana, respeta su cama, respeta su closet, respeta su lugar donde se sienta. Respeto, porque la vamos a llevar bien. Pero si a alguien llega y le falta respeto, lo que siembra cosecha. Entonces, mire, en Cristo todos aprendemos. Aquí aprendieron. Hermano Pablo llegó y se encontró por gente bien respetuosa, con demostraciones, no solamente verbales, de acciones, con respeto. Hermana, no vino su esposo. ¿Por qué no vino? ¿Está enfermo? No va a decir, ay, qué bueno que no vino. No. Respeto. La iglesia es un lugar de respeto, es un lugar para honrar a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. Y dice, y cuando estábamos para zarpar, nos suplieron con todo lo necesario. La iglesia que sabe valorar a Dios va a ser una iglesia desprendida, una iglesia, hermano, que va a estar pendiente de los demás. Hermano, ¿cómo se encuentra? ¿Alguna dificultad? ¿Qué pasa, hermano? Estoy aquí en apertura, vamos a orar, vamos a reprender al enemigo, la miseria, vamos a atar esas ratas que se salgan de aquí, pero en el nombre de Jesús lo voy a bendecir con esta porción. No le puedo dar más porque es lo que está en mi mano ahorita, pero Dios me lo bendiga. Y cuando Dios ve eso, va a decir, el don de la sanidad se queda aquí. ¿Por qué? Porque este hombre quedó sano de disentería, de fiebre. El hermano se levantó sano. Así es como llegó el evangelio a Malta, a la isla de Malta.
Así es como el Evangelio va a llegar, hermano, de una manera sana. Cuidado con la deshonra, cuidado con el chisme, cuidado con las palabras hirientes, cuidado con el menosprecio, cuidado con las murmuraciones, cuidado de que no te juntes con ese. No, la unidad. La unidad. Y si alguien está enfermo, vamos a interceder, porque cuando un miembro se duele, todo el cuerpo lo socorre. Ay, hermano, aquí me llegan un montón de peticiones y luego llegan y me dicen, me da gusto que ahora lo primerito que me dijo la hermana Rosy, un arroz. Dios es bueno. Amén. Porque cuando Dios responde la unidad de la oración en la iglesia, cosas buenas pasan. La iglesia de Malta, una iglesia, hermano, que empezó donde se estaba moviendo el espíritu de sanidad, de liberación, pero les tuvo que enseñar algunas cosas que tienen que dejarse, hermano, para no estar secos. La iglesia tenemos que reverdecer con el Espíritu de Dios. ¿Cuántos sintieron la presencia del Espíritu de Dios en la adoración? Ay, bendito Dios, nomás de repente se empiezan a mojar los ojos. Hasta me llegó alguien por ahí con un Kleenex. Ya, hermano, pastor, ya no llore. No, estas lágrimas son delicia. No estoy llorando por berrinches, no estoy llorando de coraje, no estoy llorando porque me duele, estoy llorando de felicidad. Gloria a Dios. De la presencia de Dios. ¿Has llorado de felicidad? Sí, amén. Porque hay gente que llora, pero nomás de amargura, ¿no? Pero cuando lloras de felicidad, híjole, gracias Señor, yo sabía que tarde que temprano te vas a acordar de mí. Yo decía, Señor, ahí te va tu doble porción. De repente, hermano, está alguien ahí arrinconado. No venga y diga, fuera demonio, fuera. No, hermano, está tocando el Señor. Respeto. Ore, Señor, ¿qué le pasa? ¿Está llorando en la presencia o está llorando porque el esposo la maltrató? El esposo la maltrató. Padre amado, cambia el corazón de ese esposo, Señor. No vayas y le digas, hermano, échale a la policía. Porque yo he oído gente así. Oh, tu esposo, échale a la policía, vas a ver si te vuelves a llorar. Tú lo vas a hacer llorar cuando venga la policía por él. No, hermano, tranquilo. Hay que orar. Primero que agotar todos los recursos espirituales. Ya si no funciona, pues al carnal, con la ley de la tierra. Pero mientras, la ley de Cristo. A su nombre. Gloria, gloria, gloria. No nos ofendas tanto al Señor. Póngase de pie. Y me va a ayudar a orar. Diga usted, haz de mí uno como sus habitantes de la isla de Malta, donde tuvieron oídos para oír, corazón humilde para obedecer, y se despojaron, Señor, de todo aquello que causaba que la iglesia se desuniera. Remueve de mi vida un espíritu de religiosidad. No quiero ningún sectarismo en mi corazón. Quiero la unidad del Espíritu Santo y quiero la comunión del cuerpo de Cristo. Bendigo esta congregación y bendigo, Señor, a toda su casa. Y te pedimos, Señor, por aquellos que se han secado por algún motivo, que no pudieron, Señor, asimilar. Pero haznos, Señor, como aquel hijo pródigo, que cuando vuelvan a casa le podamos, Señor, amar. En el nombre de Jesús, quiero bendecir esta iglesia, Señor. Sea bendecida con tu palabra y salgamos edificados y salgamos, Señor, con un espíritu de adoración. Gracias, Señor, porque la adoración es gratitud de corazón por lo que no merecíamos, pero que recibimos por la gracia de Dios. Te bendigo y te bendigo y te bendigo con esta palabra en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿No se siente? Voltea alrededor de usted. Mira,